Mensajes positivos. En la primera lectura de la misa tomada de la carta a los Hebreos 11, del 1 al 7, vamos a ver un repaso de los temas principales que estuvimos viendo en días recientes en el libro del Génesis, capítulos del 1 al 11. La carta a los Hebreos lo refiere en el tema de la fe. Lo dice el texto. Hermanos, la fe es la forma de poseer ya desde ahora lo que se espera y de conocer las realidades que no se ven. Por ella fueron lavados nuestros mayores. Por la fe, sabemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, de suerte que aquello que vemos surgió de lo que no vemos. Por la fe, Abel ofreció un sacrificio más excelente que el de Caín, y por ella fue declarado justo, pues Dios mismo aceptó sus ofrendas, y por su fe nos sigue hablando después de muerto. Por su fe, Enoc fue trasladado sin pasar por la muerte. Desapareció porque Dios se lo llevó. La Escritura da testimonio a su favor de que ya antes de ser trasladado era agradable a Dios. Ahora bien, sin fe es imposible agradarlo, pues quien se acerca a Dios debe creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Por la fe, Noé aceptó el aviso de Dios sobre lo que aún no sucedía y con religioso temor construyó una arca para salvarse con su familia. Su fe se constituyó en condena para el mundo incrédulo, y él quedó establecido como heredero de la justicia que proviene de la fe. Es hermosa la definición que se nos da aquí cerca de la fe. La fe es la forma de poseer ya desde ahora lo que se espera y de conocer las realidades que no se ven. La fe no es solo saber, tener noticia. Hay gente que dice, yo creo en Dios, porque sí creen que existe, pero muchos como el demonio no se les someten. A mí me impresiona el relato de los magos de Oriente, que viajaron por cuando menos 2 años buscando una señal que Dios les indicó en el cielo. Por esa señal dejaron la comodidad de su rutina, hicieron una pausa en todo lo que estaban haciendo y se fueron a un largo y peligroso camino en el que incluso arriesgaron sus vidas. Y todo por esa señal. Y se fueron sin tener una noticia cierta de lo que iban a encontrar, ni dónde se encontraba. Por eso llegan a Jerusalén, al palacio del rey, porque esperaban algo grande. Resulta, ahí no había ninguna novedad. Sin duda, los consejeros de Herodes le hicieron referencia a la esperanza que había de un Mesías. Y entonces Herodes le preguntó a los sabios de Israel, ¿dónde tiene que nacer ese Mesías? Los sabios no batallaron nada para encontrar en el pergamino del profeta Miqueas el pasaje que ahora nosotros leemos en Miqueas 5:1. Pero tú, Belén Efrata, aunque es la más pequeña de todos los pueblos de Judá, tú me darás aquel que debe gobernar a Israel. Su origen se pierde en el pasado, en épocas antiguas. Así los magos supieron dónde buscar, pero ningún sabio de Israel los acompañó. Ellos sabían, pero no creían. Un gran problema para los católicos es que ni sabemos ni creemos. Nos hace tanta falta conocer las verdades de nuestra fe. Dice Pablo en Romanos 10:7, que la fe entra por el oído. Y es que en aquel tiempo, en el que leer y escribir era muy complicado, la gente conocía las cosas de manera oral. Así comenzaron a darse a conocer las verdades de nuestra fe por medio de la predicación. En nuestra época es más frecuente leer, por lo tanto habría que decir que la fe entra tanto por el oído como por los ojos. Hay que escuchar la predicación en nuestra iglesia y hay que buscar por nuestra cuenta. Hay que leer, hay que buscar, conocer las verdades de nuestra fe. El lugar más importante para buscar es la Sagrada Escritura. Y por eso es tan vital que estemos atentos a las lecturas de la misa diaria. Es un método muy interesante en el que en 3 años le damos vuelta a toda la Biblia. Pues hay 3 ciclos litúrgicos para conocer toda la palabra de Dios. Es el método que seguimos en este lugar. Pero también hay que conocer el catecismo de la Iglesia Católica, donde esas verdades de la fe se nos explican y aclaran a la luz de una teología, que es la fe que trata de entender. El texto de la primera lectura de la misa de hoy nos afirma que por la fe podemos conocer el origen del universo, que es la palabra creadora de Dios. Todo lo que vemos surgió de lo que no vemos, del poder maravilloso de Dios. Se mencionan personajes como Abel, que por ofrecer un sacrificio hecho con más fe que el de su hermano, obtuvo la preferencia de Dios. Aunque aquel, dejándose llevar por la envidia, y a pesar de que Dios le hizo una advertencia, le quitó la vida.
Pero Dios escuchó el clamor de su sangre y le hizo justicia contra su hermano Caín. Génesis 4, del 1 al 16. Se menciona otro personaje llamado Enoc, que dice el texto que fue llevado al cielo con Dios sin pasar por la muerte. Dice Génesis 5, 21, 24. Y recibió esto por ser agradable a Dios, lo cual es imposible sin fe, la cual nos lleva a saber que Dios existe y que recompensa a aquellos que lo buscan. Finalmente se menciona a Noé, que recibió un aviso de algo que aún no sucedía y creyó que iba a suceder. Y se lanzó a la ardua tarea de construir esa arca, de hacer todo aquello para salvar a los animales y continuar la vida en la creación. Dice el texto que su fe se constituye en condena para el mundo incrédulo y él quedó establecido como heredero de la justicia que proviene de la fe. Génesis capítulo 6, versículo 9 al capítulo 9, versículo 17. A nosotros nos toca evaluar nuestra fe. ¿Simplemente sabemos como el demonio y no nos sometemos? ¿O sabemos como los sabios de Israel y no movemos un pie en dirección de lo que sabemos? Por ejemplo, sabemos la importancia de la misa, pero no asistimos. Sabemos la importancia de la confesión, pero no nos confesamos. Sabemos la importancia del matrimonio y no nos casamos por la iglesia. Sabemos la importancia de la oración y solamente oramos cuando nos aprieta el zapato. Ay, lo peor es cuando ni siquiera se conocen estas cosas y no tenemos ni idea de lo que nos podemos perder. Ya les he contado la historia del panadero español que se vino de su tierra para hacer fortuna en la nuestra. Era muy avaro y cuando su familia le pidió que los llevara a España, buscó el medio más barato. Encontró un barco que iba a empezar a hacer la travesía por el océano hacia la madre patria y que era más económico que el avión. Le dijo a la mujer que llevara comida suficiente porque no pensaba gastar en llevarlos al restaurante. La mujer llevó poquita comida pensando que iba a forzar al hombre a llevarlos a comer, aunque no quisiera. Pero el tipo se aferra a su idea y le ordena que administre la poca comida que tienen porque no pensaba llevarlos al restaurante. Por más que la administraron, pasaron mucha hambre. Y esa hambre obligó al hombre finalmente a buscar el restaurante. Pero no sabía en qué parte del barco estaba. Le preguntan a un marinero, el cual, sorprendido por los días que llevaba de travesía y que no conocieran dónde está el restaurante, sospecha de que son polizontes y les exige sus boletos. Ellos se los muestran, el marinero los ve, sonríe, le dice al panadero: entonces, ¿estos días no han ido ni una vez al restaurante? Dijeron que no. Entonces le dijo: señor, ¿no se fijó lo que dice aquí su boleto? Usted tiene las 3 comidas gratis. Cuando he platicado esa historia y le pregunto a la gente su opinión sobre ese panadero español, pues dicen frases como ignorante, tacaño, tonto y otras más feas. Y pues muchas veces todas esas palabras no las merecemos nosotros, porque como el panadero vamos por el viaje de este mundo sin aprovechar todo lo que implica el boleto que se nos dio con el bautismo. El derecho de poder comunicarnos con Dios a través de la oración. El derecho de ser perdonado de nuestros pecados por la confesión. El derecho fabuloso de poder recibir su cuerpo y su sangre en la Eucaristía. Y tantos otros que tristemente por ignorarlos no podemos disfrutarlos. Tarea del día: hoy evalúa tu propia fe. ¿Eres como ese panadero español? ¿Ignoras todo lo que tu religión te puede ofrecer? ¿Eres como los sabios de Israel que conoces, pero no te comprometes? ¿O tienes la fe del demonio? Es decir, que conoces, pero no te sometes a lo que Dios te pide. Ojalá sientas el deseo de aumentar cada vez más tu fe. Bonito tema, ¿no? Interesante. Ayúdame a compartirlo. Comparte ese mensaje, etiquétalo. Si estás en Facebook, ponme un comentario aquí abajo para que más gente tenga posibilidad de conocer esas hermosas palabras que la liturgia nos comparte día con día. Pero acuérdate en esa tarea, evalúa tu propia fe. Mañana es domingo, ¿ya tienes acomodada tu misa? ¿Ya tienes pensado que vas a ir a misa? Acuérdate, es el día del Señor, dale ese espacio al Señor. Si a veces ni eso hacemos, échale ganas. Que podamos vivir bien nuestra fe. Mensajes positivos.